Les dije que estaba en el matafuegos, está previsto por si el incendiario, el piromaníaco Milei nos avanza demasiado. Lo tengo presto ahí. Escúchame, Javier. Cuando cierre el Banco Central, como le voy a poner una bomba, ni los matafuegos lo van a salvar. Bueno, yo te voy a aportar los bulldozers para que se levante todo. Por ahí hay algo abajo también. Hoy parecía, después de lo que pasó la semana pasada, que se tranquilizó un poco los mercados en la Argentina y todo estaba más o menos cómodo en el mundo, con la decisión de Trump, lo que parecía un buen día de pronto se complicó. ¿Esto va a seguir complicado? ¿Vos crees que va a tomar una aceleración de esta disputa comercial que hay con China y las dificultades que empiezan a tener los países no emergentes y los emergentes como la Argentina? Yo creo que, mira, cuando vos tomás el relativo de los problemas que tiene Argentina, el mundo puede aportar 5% de los problemas, porque tiene problemas tan grandes Argentina en sí mismo, que básicamente lo que pasa en el mundo siempre es marginal. ¿Por qué? Porque Argentina hoy enfrenta 3 riesgos fenomenales. Por un lado, en lo monetario, enfrenta un riesgo de hiperinflación, que se constituye de... Te estudiaste la elección, por lo visto. Porque ya si venís con 3, ya estás porque te preparaste. No, bueno, le digo a la gente para que aprecie el esfuerzo previo que hace el doctor Milei. Sí, pese a que vos, digamos, o sea, sos muy interesante en la forma de las preguntas. Entonces, vos ahí, digamos, tenés, por ejemplo, 50% de inflación remanente de lo que fue el exceso de oferta del año pasado, de dinero. Lo que llaman el pass-through. No, el exceso de oferta que se generó el año pasado y que como la política monetaria opera con lags, o sea, rezagos, te queda todavía 50% de inflación remanente de lo que pasó el año pasado. Primer punto. Segundo punto, vos tenés el tema de las LELIQ. Digamos, eso en un caso de pánico monetario podría implicar una expansión de la base monetaria del 80% en un lapso de 15 a 30 días. Si se pagaran. Sí, claro. Por eso en un caso de un pánico monetario. Y por otra parte tenés el problema que radica en el sobrante monetario, que son entre 4 y 4,5 puntos del PBI. Con lo cual, si todos esos elementos se conjugaran y se materializaran, vos podrías ir a una hiperinflación con un 500% de inflación. Primer riesgo. Segundo riesgo. El segundo riesgo es... Ahora, perdón, Javier, vos sabés que eso en general no está planteado dentro del mundo de la economía. Esto no aparece en las revistas, no aparece en los diarios, en general tampoco aparece, no está en la televisión. Nadie está haciendo un planteo de esas características. Acá lo que te dicen es, bueno, si se dispara un poco la inflación, si se escapa el dólar, si gastan más. Van a gastar más este año. Son los mismos que, por ejemplo, en un momento dijeron que el dólar en 28 pesos estaba bien y después, o sea, en 40 está bien, y van corriendo todos los días. Y la verdad que la característica esencial de los economistas argentinos, sacando raras excepciones, son todos muy malos en el plano monetario. Digamos, por eso te digo, en el primer punto, ahí tenés el riesgo de hiperinflación, que se puede materializar en caso de un avance de Cristina Fernández de Kirchner con chances de ganar. El segundo gran riesgo que enfrenta Argentina es un riesgo de origen fiscal. Es decir, Argentina, desde mi punto de vista, va camino a un default. ¿Por qué? Porque Argentina, para repagar su deuda, necesita por lo menos un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. El año pasado terminó con un déficit primario de 2,5 puntos. Este año tendría que llegar a 0 y, sin embargo, ya están viendo cómo hacen para desviarse. Y como si todo esto fuera poco, el año que viene tienen que ir a buscar 35.000 millones de dólares, con lo cual... Vamos a ver si lo consigue, y si los consiguiera de milagro, en el 2021, digamos, no tenemos ningún tipo de financiamiento y hay que ir a buscar 40.000 millones de dólares. Con lo cual, no hacen el ajuste fiscal. Nadie habla de bajar el gasto público. Consecuentemente, Argentina inexorablemente va camino a un default. El tema es cuándo se da ese default. Y si se llegan a presentar de manera simultánea esos dos riesgos como eventos que se materializaron, vamos a derivar en una catástrofe de índole social. ¿Por qué? Porque si vos tenés una hiperinflación con un default, ¿sí?, eso te genera una desintermediación entre el ahorro y la inversión. Se te derrumba la actividad, se te derrumba el empleo, se te destroza el salario real y te aumenta la pobreza y la indigencia. O sea, un desastre total. Y te aviso más. Argentina en ese contexto estaría entrando en la peor crisis de su historia, porque combinaría lo peor
de la crisis del 89 con Alfonsín y la hiperinflación, nada más que las hiperinflaciones modernas son más bajas. ¿Por qué? Porque la inflación en el mundo hoy es 20 veces más baja. Y por otra parte, un tema político muy parecido a lo que fue la salida de la Rúa en el 2001. Vos sabés que yo te escucho a vos y me pregunto si verdaderamente el tema este de la aplicación de la teoría económica, cualquiera sea, a las cuestiones de todos los días, tiene sentido estudiarla. Me pregunto, ¿para qué estudiaste si, por ejemplo, una encuesta provoca un estado de pánico dentro de la sociedad en el mundo y con repercusión en la Argentina, como es el caso esa que dijo que Cristina ganaba por 9 puntos, los mercados en la Argentina se dispararon totalmente, Macri tuvo que empezar a tratar de evitar cómo no le sacaban el sillón, no lo reemplazaba María Eugenia Vidal, y de pronto el anuncio de una facilidad que el Fondo Monetario dice que le permite para vender eventualmente reservas, no hay nada científico, cambia eso y lo pone en una situación mejor. Realmente todo lo otro parece inservible frente a estos dos condicionamientos nuevos que aparecieron, cambiaron, y son circunstancias que no está en ningún libro de la economía. Me excedí, ¿no? Me parece que sí. Sí. Digamos, la escuela austríaca, digamos, a la que adherimos mi socio Diego Giacomini y yo, este tipo de cuestiones las explica a la perfección. Y además con el marco analítico nuestro, digamos, nosotros tenemos un track record desde el 2010 hasta ahora impecable. Entonces, al margen de esa situación, fíjate esto, vamos al tema de Cristina. Primero, es una irresponsabilidad lo del gobierno. El gobierno se pasó los últimos 3 años echándole la culpa de todos los problemas a lo que le dejó Cristina. Y ahora, digamos, Cristina está viva políticamente porque este es un gobierno de inútiles que erró todo, entonces todo lo que viene para adelante ahora le echa la culpa a Cristina, lo cual es un disparate. Lo voy a poner en blanco y negro. El gobierno de Cristina fue lo peor que le pasó a la Argentina en toda su historia. El segundo mandato fue espantoso, porque logró hacer caer el PBI per cápita con el genio de Kicillof cuando el mundo teníamos los mejores términos de intercambio de la historia, a un 30% arriba de los que hubo con Perón, y las tasas de interés nulas en un mundo financieramente integrado. Argentina debería haber crecido a tasas del 10-11% y cayó en términos per cápita. Un desastre, ¿ok? Con lo cual, y además el daño cultural que profundizó, es decir, como que vino a perfeccionar el daño causado por Perón en lo cultural. Punto 1. Con lo cual es un espanto, Cristina. Ahora, este gobierno es tan malo que logra hacerlo ver bien a ese gobierno, porque en realidad te deja más pobres, te deja más indigentes, te deja menos PBI per cápita, menos salarios reales, te deja una situación de frustración mayor porque los alimentos son muchísimo más caros y además una torta de deuda y al borde de una crisis. Con lo cual, otro desastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo esa situación, el propio gobierno en su incompetencia la revive a Cristina. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, yo te digo, frente a la posibilidad de que vuelva Cristina, está perfecto que se derrumbe todo. ¿Por qué? Porque el problema es el siguiente. Perdón, es más grave entonces la posibilidad de que vuelva Cristina que la pésima administración económica de Macri. No, la pésima administración de Macri es funcional a que pueda volver Cristina. Si Macri hubiera hecho bien las cosas y no le hubiera hecho caso a los estúpidos de Marcos Peña, Durán Barba y a Prat Gay con esa idiotez del gradualismo, ¿sí? Hoy no tendríamos este problema. Pero claro, el que se lo dijo fue Melconian y lo corrieron. Pero otro que hizo las cosas bien fue Sturzenegger, también lo corrieron. Pero vamos a lo importante. Si vos ves que en el horizonte político argentino existe la posibilidad de que retorne la sodomita del capital, la morocha, la bipolar de Tolosa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se te va a derrumbar la demanda de activos domésticos. Es decir, ya sea los bonos van a caer, el riesgo país se va a ir a las nubes, las acciones se destrozan. Bueno, ya están ahora. Sí. Ok, y el peso pierde valor, ¿sí? Eso es, vamos camino a una hiperinflación. Ese riesgo se materializa y vamos a una inflación que por piso sería 500%. Ese es el escenario. Frente a esa situación, obviamente que el default sale, pero de taquito, que caemos en el default, y ahí se produce la hecatombe social. Eso va a generar una situación tan grave en Argentina que se va a derrumbar la actividad, el empleo, el salario real, vas a ver niveles de pobreza nunca vistos en la historia. Voy a agarrar esto para ponerlo a mano por cualquier cosa. Sí, pero sí, quizás tenés que pedir refuerzos. Pero esto no es todo, Roberto. ¿Sabes por qué?
Porque frente a esa situación, la caída de la... Primero que en la segunda vuelta, Cristina lo aplasta a Macri. O sea, le puede ganar 60-40, 70-30, porque en una hiper dudo que pueda mantener el poder. Pero no solo eso. ¿Vos contás que eso se produce antes de las elecciones? No lo sé, si yo supiera esas cosas sería multimillonario y no es mi caso. O sea, y el punto que quiero señalar es lo siguiente. Cuando a vos se te produce toda esa crisis, después la economía rebota. Vos imaginate la situación, Cristina en la poltrona y con la economía rebotando y haciendo populismo. ¿Sabes qué? Arrasan las elecciones de medio término y el camino a Venezuela ahí, te diría que es muy modesto, porque vamos camino a Cuba directamente. Eso es lo que yo veo en ese plano. Entonces, me parece que ahí está el riesgo más grande. Vos, por el hecho de que hoy tengas un saldo comercial más favorable, que tengas que el gasto primario haya estado un poco en descenso, por lo menos los primeros 2 meses, que tengas una mejor recaudación, ¿no estás viendo que la Argentina o la situación económica llegó a un punto y que a partir de ahí empezó un ligero rebote mínimo? Digo, para tener una expectativa. A ver, durante la hiperinflación de Alfonsín tuvimos una balanza comercial tremendamente positiva. Durante el 2002 también, ¿eh? Con lo cual, ¿qué? ¿A fuerza de qué? De empobrecer a la gente. Digo, negocio bárbaro, ¿eh? O sea, haciendo multiplicar los pobres. O sea, qué negocio genial. Por otra parte, en materia de actividad, ¿a qué está apostando el gobierno? Un rebote. ¿Sí? O sea, es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran dos y le dicen, che, ¿cómo está tu mujer? Le dice, ¿comparada con qué? Ah, ok, como el dato del segundo trimestre del año pasado es tan malo, entonces el número, con que la cosecha salga razonablemente bien, digamos, te va a dar bueno. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso va a ser lo que se llama un falso positivo. O sea, vas a tener la sensación de que hay un punto de giro en el ciclo económico y pasado el problema de base de comparación, va a ir todo para abajo. ¿Sabes cómo te das cuenta? Cuando sacás el efecto de campo vas a ver que todo va a seguir para abajo. Por otra parte, en la cuestión fiscal, sí, me mejoró un poco el resultado primario. Primero por el efecto de la licuación. Pero como hay muchas cosas que ajustan con rezagos, lo que hoy te está dando una mejora, para adelante se vuelve un deterioro, ¿sí? Con lo cual eso no es sostenible. Y como si todo esto fuera poco, todo el efecto de la devaluación hace que el número financiero, que es el que verdaderamente cuenta, empeora por lo que suben los intereses. Antes de pasar, y después te dejo el corolario del tema de los 10 puntos de Macri, ¿no te habrás privado de leer el libro de Kicillof? Estoy ocupado haciendo cosas más importantes. Bueno, superado capítulo Kicillof, esto de los 10 puntos, sobre todo lo que plantea, en realidad no plantea nada, pero digamos, pone unos títulos de colegio secundario sobre la situación económica de la Argentina. No te pido que me contestes uno por uno porque no nos alcanza el tiempo, pero decime qué te parece como prioritario o no prioritario, o cómo lo ves vos directamente. Mira, con Diego Giacomini nosotros siempre sostuvimos que este gobierno era un gobierno de cobardes e incompetentes. Y estos 10 puntos es la prueba palmaria de que es un gobierno de incompetentes. Por ejemplo, es absolutamente inconsistente. Te habla del equilibrio fiscal, te habla de bajar los impuestos y te habla de pagar la deuda y en ningún momento habla de bajar el gasto público. Claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el gasto público en realidad es la vaquita que tienen atados los políticos chorros que gobiernan a este país, tanto los de un lado como los del otro. No se salva ninguno. Entonces, en realidad, el único totó sagrado acá es el de los políticos, ¿sí? Después, por ejemplo, los intocables. Claro, exactamente. Después te hablan de independencia del Banco Central. Digo, si verdaderamente creyeran eso, después de la aberración que fue el 28D y cómo destruyó la economía durante el 2018, debería haber echado a Marcos Peña. No lo hizo. Después te habla de los derechos de propiedad. Digo, te recuerdo que cuando la señora Carrió manda la ley de góndolas, es casi estalinista, ¿sí? Con lo cual, digamos, le metió la mano en el bolsillo a las empresas, ¿sí? Y no solo eso, este gobierno, digamos, es tan socialista, tan repugnantemente zurdo, ¿sí? Que hasta se apropió del cuerpo de la gente. Porque si vos, ¿sí? No declarás que tus órganos son tuyos, te los
Dios, son de ellos. Mirá a la locura que hemos llegado. Después quieren hacer un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Son tan burros que no saben que el crecimiento surge de la acumulación de factores, ¿sí? Y lo quieren hacer liderado por las exportaciones, que es algo así como liderado, digamos, por la demanda. Es decir, mientras que las bestias de los kirchneristas lo hacían por el mercado interno, estos creen que lo pueden hacer por las exportaciones. Y son tan incoherentes, ¿sí?, que quieren ir por un export-led growth y básicamente le ponen impuestos a las exportaciones. Sí. Es decir, son unas inconsistencias tremendas. Es decir, no podés esperar nada bueno de este gobierno. Pero, perdón, para eso están las fuerzas opositoras que seguramente van a corregir todo esto en la mesa del diálogo, diría el Papa. Sí, mirá, bueno, primero, digamos, con el comunista que está en Roma, tengo mis diferencias y desde mi punto de vista es el representante del maligno en la casa de Dios. Porque básicamente él representa el comunismo, que es un sistema que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, asesinó a 150 millones de seres humanos. Y cuando vos haces las citas, revisás la Biblia, es contra la ley de Dios. Primer punto. Segundo punto, la verdad que con la oposición hacen un concurso de quién dice el disparate más grande. Entonces, la verdad que, no sé, son todos espantosos. La verdad que ninguno zafa. Y mirá qué interesante. El único que está en condiciones de aportar ideas interesantes, lo sacaron afuera de la mesa del diálogo. ¿A quién? A Espert. Bueno, pero por ahí lo llaman. ¿No lo vas a colaborar, Espert? No, porque si bien yo soy amigo de José Luis Espert, tengo el mejor de los conceptos en lo humano, en lo profesional, en lo intelectual. Me parece un tipo intachable, pero no adhiero con la gente que se juntó. Las malas compañías. Te doy el Yo también te traje un regalo, ¿eh? Te doy el vino, ahora me lo vas a contar. Te doy esto no sé, irás con Diego Giacomini, que está ahí afuera, a mitigar el hambre que tienen todos los días, que no ganan plata ustedes. ¿Y qué me trajiste? Te traje el nuevo libro que escribimos con Diego, que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Básicamente contiene obviamente, como corresponde. Por ambos. Exacto. Contiene un programa económico para salir de esta decadencia y volver a ser un país como fue Argentina en el pasado, un país líder, digamos, un país que osciló entre el lugar primero y quinto del ranking mundial. Y el domingo, 12 de mayo, en la Sala Borges, a las 20 horas, vamos a estar presentándolos y obviamente que los colectivistas pasen de largo porque le vamos a dar una tremenda zurda. Bueno, no. Pensar que por ahí estos dos convocan más gente que la propia Cristina, que no sabemos qué va a decir el jueves. Te agradezco. Les prometo el libro al que escribe primero y acá trajiste... Les traje otra bandera, digamos, como la otra vez se agotó enseguida, te traje otra vez una bandera anarcocapitalista. El negro tiene que ver con la anarquía y el amarillo con el oro, porque somos los únicos que estamos en condiciones de crear riqueza verdaderamente. Bueno, el tema de la anarquía vamos a contarlo otro día para que se enojen los comunistas, que son los que verdaderamente cometieron un genocidio con los anarquistas en España. Pero bueno, no me quiero distraer. Entre tantos genocidios que cometieron, ¿no? Nada más, te agradezco, no use el matafuegos, vamos con el lanzallamas la próxima oportunidad y lo traemos a Diego también. Gracias a ustedes, los veo el próximo lunes. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego